Bienvenidos a Cornerstone Casa de Dios. Esperamos que el siguiente mensaje sea de bendición para ti y tu familia. Y recuerda, si Dios es primero, buscaremos crecer para servir. Quiero iniciar una serie que conozcamos los nombres de Dios, porque si Dios es primero, pues tengo que conocer a este Dios maravilloso. Tengo que saber quién es este Dios maravilloso. Y esa es una de las cosas extraordinarias y maravillosas que tenemos, que en la Biblia hay varios nombres de Dios y cada uno de esos nombres significa algo poderoso que nos puede ayudar. Si yo tengo ese entendimiento claro quién es Dios, entonces sé para que, no lo vamos a ver ahorita, pero un ejemplo, hay un nombre de Dios que dice Jehová Jireh. ¿Y qué es Jehová Jireh? Dios proveerá. Entonces eso, si yo sé que tengo un Dios que es proveedor, ¿qué? Yo estoy, ¿qué? Tranquilo. Lógico, si me administro mal, pues ya es consecuencia de mi mala administración. Pero no importa cómo esté el mundo, yo sé que Jehová, que es mi proveedor, y Él va a estar al tanto de mí. Y hay promesas que tenemos. Hoy vamos a ver tres nombres de Dios. Hoy vamos a conocer tres nombres de Dios. Y precisamente es con ese objetivo que usted y yo conozcamos este Dios maravilloso que tenemos, a quien adoramos, a quien exaltamos, a quien buscamos. Y esta es una de las cosas maravillosas, y no solo los grandes, sino los chicos también. Y esto nos va a ayudar, mis hermanos, en nuestro diario vivir. Esto es lo que nos sostiene en medio de las crisis, esto es lo que nos sostiene en medio de enfermedades, pero también nos sostiene y no salirnos del huacal, ¿verdad? Cuando estamos bien en nuestros días, porque sabemos que es Dios el que está al tanto de nosotros. Y este es uno de los aspectos que debemos de conocer, los nombres de Dios. Yo creo que nos va a llevar un par de domingos. No sabe, pero ya se lo voy adelantando, que también vamos a tener aquí al pastor Mario Legarreta, después a ver si cuáles nombres le va a tocar que nos comparta. Yo sé que eso le gusta a usted. Entonces, vamos a deleitarnos también escuchándolo y eso va para tener esa dinámica. Y hoy quiero yo compartir tres que queden en su mente, en su corazón, pero también que baje a nuestro entendimiento para que podamos nosotros saber a quién Dios adoramos. Hoy adoramos a Dios. Hay mucha gente que adora a dioses, tiene dioses, pero está, sabemos todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que adora una silla, hay gente que adora un carro, hay gente que adora hasta a sus propios hijos, ¿eh? Hay gente que adora tristemente a su esposa, y luego vienen las situaciones difíciles que el Señor se los lleva y luego ya no saben qué hacer, ¿verdad? Uno del otro. Pero cuando tú sabes quién es Dios, eso cambia muchas cosas. Y quiero ir con el primero. Quiero que juntos me ayuden y vamos a ir también buscando algunos pasajes. Y tenemos el primer nombre, que es Elohim. Y a lo mejor los nombres no los voy a pronunciar bien, porque el aspecto gutural es muy diferente como se pronuncia en el hebreo, como se pronuncia en nuestro castellano. Aprendí algo. ¿Cómo se le dice a la marca que traen muchos de los que andan aquí de su carro que tiene un H? Que no es, ¿cómo le decimos nosotros? Hyundai, porque así le decimos, ¿verdad? Pero pues la verdad no es Hyundai, es Hyundai, algo así me dijeron. Entonces cambia todo, ¿verdad? A ver, hermana Terra, ¿cómo es? Eso. Ella porque es americana, entonces tiene esa. Y entonces, pero si yo creo que si estuviera envuelta en eso y decimos Hyundai, ¿qué va a decir la hermana Terra? Va a decir, ¿quién sabe qué carro de marca se refiera? Y para que me puedan entender ese aspecto de que a lo mejor los nombres no son muy correctos como los vamos a pronunciar o los decimos nosotros, porque el aspecto gutural del judío es muy, está todo aquí, muy exactamente, en la garganta, aquí está todo. Entonces, nosotros lo vamos a decir a Spanglish y a nuestro latino. Entonces, el primero que tenemos que aprender y conocerlo es Elohim. Y este es uno de los aspectos. ¿Y qué significa Elohim? Dios fuerte o poderoso. Esta es una de las cosas maravillosas. Entonces, cuando mencionamos la escritura o menciona la escritura, bueno, en castellano en la Biblia, no va a aparecer. Hay una Biblia que la verdad no sé
Le voy a enseñar algo que he aprendido. Cuando usted vea algo, a lo mejor, no sé si sea buen consejo, pero si en ese momento está en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, o se presenta la circunstancia en su casa, donde sea, y es momento de comprarlo, aproveche y compre. Le digo por qué, y vamos a tocar el pasaje, que es Génesis 1:1. Me gustó una Biblia cuando estaba en la librería aquí en El Paso, la librería cristiana Lafayette. Había una Biblia que traía los nombres de Dios en en el nombre correcto a lo que se refería a lo que estaba haciendo Dios. Y en Génesis 1:1, cuando inicia, vayamos todos a Génesis 1:1 para que vean cómo inicia. Y me gustó esa Biblia, y ¿sabe qué hice? No la compré por cabezón. Nuestras Biblias en castellano todas va a decir que en el principio creo que Dios, los cielos y la tierra. Esa Biblia hubiera dicho lo siguiente: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Hablando de este que Dios creador, de este Dios fuerte que poderoso. Al mencionar que Dios creó los cielos y la tierra, al mencionar el nombre de Dios correcto, está detonando y nos está aclarando que Él tiene la capacidad de crear ¿qué? El universo. Y si tiene la capacidad de crear el universo, es el que tiene la capacidad de habernos creado ¿a quién? A nosotros. Y es un Dios perfecto, poderoso, que no se equivoca, mis hermanos. Él creó varón y hembra, está hablando aquí. Creó los animales, y cuando dice que voy a pisar talones y voy a empezar con mi familia, ¿verdad? Tristemente, pero pues así pasa. Dice que somos y tenemos señorío sobre quién? Los animales. ¿El perro qué es? ¿Es tu hijo? ¿Es tu hermano? ¿Es tu primo? Y a veces que le decimos, mi hijo, y a veces, es de parte de la familia. Tenemos que tener cuidado, porque la escritura dice que nos dio dominio sobre la creación. No la creación sobre qué? El hombre. Porque Dios hace las cosas perfectas. Y cuando habla aquí, que en el principio creó Dios, y la palabra correcta es ahí la palabra que usa Elohim, está hablando de este Dios que poderoso y fuerte. Denota el poder y la preeminencia de Dios, usando especialmente en su relación con la creación. Entonces, mis hermanos, esto nos trae un sentido a nuestra vida. Cuando usted esté en una crisis, en una situación interesante, difícil en su vida, usted puede clamar a ¿qué? Dios ¿qué? Elohim. Que usted reconoce que Él es fuerte y poderoso. Que en una situación difícil, Él está al tanto de nosotros. Y esto porque si tuvo el poder de hacer la creación, ¿no tendrá el poder de mis hermanos de librarnos de muchas otras cosas? Fíjese lo que dice Salmo 68:1. Los que vieron los miércoles ya les enseñé cómo encontrar. Salmo 68:1. ¿Cómo dice en su Biblia? Sálvame ¿qué? Oh Dios. No, estoy en el 69. Ahí está, 68. Levántese ¿qué? 68:1. Pero ¿qué sería la palabra correcta de Dios ahí? Elohim. Sean esparcidos ¿quién? Sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. ¿Se fijan el poder que tiene este Dios maravilloso? El Dios Elohim. Mis hermanos, no está malo ser precavido y todo en cuanto a la violencia y todo, pero que la violencia se apodere de ti y te controle, entonces estás dejando que las tinieblas ¿qué? Controlen tu vida, y entonces estás minimizando al Dios Elohim, que todo lo puede. Y como dice su palabra en versículo 1 que leímos, 68:1, que dice, levántese Elohim y sean ¿qué? Esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y me gusta esta palabra. No tuvo que declarar nada el Elohim. Solamente con qué? Levantarse
Habla de su autoridad, de su señorío, de su poder, de su grandeza. ¿Sobre qué, mis hermanos? Sobre la maldad. Y esto es algo maravilloso. Yo sé que la maldad es grande, pero tenemos que confiar en este Dios que nos muestra su nombre, que es Elohim, que está por encima de todos los dioses. Es el único Dios y verdadero. Así que confíe en Él, porque Él es fuerte y que es poderoso. No tienen la fuerza, descansa en este Dios que es Elohim. Ya no sabes qué hacer, descansa en este Dios maravilloso. Y me gusta mucho por qué mencionar y los nombres de Dios, porque cada uno de nosotros tenemos un nombre. Y puede gritar la gente cualquier nombre, pero no vamos a voltear. Pero ¿qué pasa cuando mencionan tu nombre? Volteas. Han llamado tu atención. Y tu nombre, no sé si sepa, pero cada nombre tiene un significado. Pero eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo le ponemos a quién? A los hijos. Porque, ay, mis hermanos, cosas a veces los vemos en la Biblia y no sabemos qué significa, y ahí se los da, y a veces significa cosas tristes como Jacob. Vamos a ponerle, ¿y qué significa? Tramposo, engañador. Y luego te preguntan, ¿por qué salió medio chueco? ¿Sabes tú, maravillosamente, que ahora tienes un Dios que muchos de sus nombres, uno cuál es? Elohim, que quiere decir que es Dios fuerte y poderoso, que está para nuestro pronto auxilio. ¿En qué? En la tribulación. Aunque los mares y todo, por tanto yo confiaré en esto. Tienes un Dios poderoso, tenemos un Dios fuerte, mis hermanos. Yo no sé qué venga a su mente de poderoso y fuerte, pero esta semana yo no sabía. A veces veo las noticias, tengo el rato que no soy así, estar viendo las noticias por muchos factores. No quiere decir que esté mal, ni que esté bien, pero salió en una plática de un personaje que detuvieron que se dedicaba tristemente a hacer cosas malas con gente de la élite, de la élite, de la élite, que tenía una isla, ya usted sabe más o menos por dónde va el asunto. Y podríamos decir que era poderoso por la gente que qué, y podríamos decir humanamente que intocable por la misma gente que lo involucraba y está involucrada con él. Pero como decía el papá de Betty, ¿te acuerdan la fea? El diablo es puerco, a todo le llega su momento. Y no importa la relación que tuviera, este hombre fue para qué? A la cárcel, y qué casualidad, en la cárcel se muere, ¿verdad? Mis hermanos, pareciera humanamente que era intocable, pero eso nos hace ver que no hay nadie por arriba de Dios. No hay nadie por arriba de Dios. Y nos habla de este Dios poderoso, este Dios grande, este Dios magnífico. Y este es uno de los aspectos. Tenemos al Dios que Elohim, que puede vencer a nuestros enemigos. Entonces, para que no se lo olvide, ¿qué significa Elohim, perdón? Poderoso. Puede usar en sus oraciones la palabra Elohim y sabe que se está refiriendo a quién? A un Dios poderoso y fuerte. Le puede decir mi Elohim y tú sabes que estás declarando que Él es el Todopoderoso y que Él es ¿qué? El fuerte. Segundo nombre, ¿les va gustando? Segundo nombre, Adonai. ¿Se acuerdan que Marcos Witt sacó un canto? Oh, Adonai. No lo canto porque se va. Pero sí se acuerdan, viejísimo, años 90 más o menos, que decía Dios del universo y Señor de la creación. Y a veces lo criticamos el hermano y cantar cosas bonitas, mis hermanos. Adonai significa ya sea maestro, gobernador o señor. Qué maravilloso. No solamente que Dios fuerte y qué poderoso, sino que también da ese aspecto, y es bien importante, de Adonai. En el aspecto de gobernador, señor. Esto nos habla, como lo vimos en la clase, oye, el piso es parejo, pero al final de cuentas, ¿qué hay? Hay niveles. Y
Vamos a verlo en lo natural. Sabemos que tenemos un alcalde, hay regidores, hay diputados, hay senadores, ¿verdad? Y cada uno tiene en cierta manera su nivel. Y si le respeta, no vamos a entrar en esos detalles si son o no son correctos. Pero al final de cuentas son jerarquías y se requiere ¿qué? Respeto. Y tenemos que honrarlo. Y la misma Biblia nos dice que ¿qué? Tenemos que orar y bendecir a nuestras autoridades, aunque no queramos, pero lo tenemos que hacer, mis hermanos. Y una de las cosas que habla, me ha tocado y he tenido el privilegio de estar de repente en reuniones con alcaldes o gobernadores y hay protocolos. Hay protocolos de cómo sentarse y en dónde sentarse. Y depende de los protocolos, te toca sentarte cerca o lejos. Y me ha tocado estar cerca, me ha tocado estar al final y me ha tocado estar a la par, pero hay protocolos en cada una. Y hay protocolos desde que llega, sea el alcalde, el gobernador. Si lo recibimos, una de las cosas principales, un ejemplo, vamos a suponer si usted está en un evento y llega una autoridad, lo correcto, que usted sepa a qué horas va a llegar la autoridad. Y si usted es encargado o la autoridad en ese lugar, junto con otros, lo correcto es ir a recibirlo y entrar junto con él. Es protocolo. Llámele como le llame. Pero de esa manera estás dando ¿qué? Honor y respeto a la persona. Esto nos dice muy claro, si en la tierra lo hacemos, entonces ¿qué? Conti más a Rey de Reyes y Señor de Señores, porque dice eso, que el Adonai es ¿qué? El Señor. Y si Él es el Señor, por eso es bien importante, mis hermanos, que hay protocolos, no por eso me traje el traje hoy. He decidido en mi vida que nada más fin de año y principio de año voy a usar traje. Bueno, bodas y 15 años y presentación de niños, porque no digo. Pero de ahí, trato de que para el doctor Legarreta me disipule en esa área, pero ya lo voy convenciendo que hay que andar relajado. Pero una de las cosas, se necesitan protocolos. Por eso nos levantamos y adoramos a Dios. Hemos roto algunos protocolos, como iglesia, en los años 70, 80, 90 todavía. Estaba viendo unos videos la otra vez, ya hasta de Marcos Witt, Todos los músicos, ¿cómo creen que andaban? De traje. Si fuera protocolo y entendemos este aspecto, mis hermanos, de Señor, ¿a quién vengo a ver? A un gobernador, a una autoridad. Entonces, por tal motivo, ¿verdad? No estoy diciendo que como venimos estamos de pecadores, pero eso va hablando de cómo se ha perdido o hemos dejado perder algunos aspectos y se nos ha olvidado lo que significa el Adonai. Y cuando mencionamos ese Adonai, estamos ante ¿qué? Ante el Señor de señores y Rey de reyes. Si se le hace un vallado a un alcalde, a un gobernador, hasta el presidente, ¿por qué nosotros no siempre darle mejor para este rey cuando se lo dejo en su conciencia como yo? Pero cuando estamos ante el Adonai, estoy ante quién? Ante el Señor. Estoy ante la autoridad. Y eso me habla de que tengo que tener respeto. Por eso es bien importante enseñarles a nuestros hijos a hablar de usted a las personas adultas. Porque de esa manera, ¿y cómo inicia el Padre Nuestro? Padre Nuestro que está algo muy cercano, interno, Padre Nuestro. Esa es una de las cosas. Sí hay la confianza, pero también tengo que saber que ese Padre es mi Señor. Y eso me debe de llevar a honrarlo, respetarlo. Veamos Salmo, ahí mismo, Salmo 68, versículo 32. ¿Lo tiene? Reinos de la tierra, ¿qué dice? Canta y pondríamos a quién. No dice a Dios, ¿a quién? Adonai. ¿Y qué se está refiriendo? ¿Cómo está diciendo? Reinos de la tierra, fíjese, a los reinos, a los reyes, ¿qué les está diciendo? Cantad a quién? Al Señor de señores, o al rey de qué? De reyes. O sea, les está diciendo este salmo, hay alguien mayor y superior que tú. Si eso lo supieran nuestros gobernantes,
No vamos tan lejos. Si eso lo supiéramos nosotros como cristianos, operaríamos de diferente manera. Dice, cantad ¿a quién? Al Señor. Mis hermanos, es bonito saber los nombres de Dios, qué significa, pero también vivir. Y cuando dice este salmo, reyes o reinos de la tierra, cantad al Adonai, les está diciendo claramente, hay alguien que los gobierna. Hay alguien a quien ustedes se tienen que sujetar y someter. Y eso nos habla, mis hermanos, que tú y yo nos tenemos que sujetar y someter a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice el mismo pasaje, la oración, venga tu reino y hágase tu voluntad, ¿qué? Como en el cielo. Yo le pregunto, y no me contesta, ¿realmente el Señor hace su voluntad en nuestra vida como lo hace en el cielo? Si yo tuviera que responder, Armando, realmente no, le fallo mucho. Pero algo que nos dice, Él es el Adonai. Hemos aprendido dos, Elohim, que quiere decir, mis hermanos, y Adonai, que es Adón o Señor. Quédese con la palabra como Señor. Eso le ayudaría más. El Señor de señores o el Rey de reyes. Algo maravilloso. Y tercero y último. ¿Sí se lo han ido aprendiendo, chaparros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llama el primer nombre de Dios que vimos? Elohim. ¿Qué quiere decir? Dios fuerte y poderoso. El segundo, ¿qué es? Adonai, que significa nada más, vamos a quedarnos con una palabra, Señor. Por eso es bien importante enseñarle a nuestros hijos, decir hasta a nosotros, mande usted, sí, Señor. Hay una chaparrita aquí en la iglesia que me ha venido, que se llama Hannah. Todos la conocen, ¿verdad? Tuvimos un tiempo cuidándola en casa y me tocaba llevarla todos los días a la escuela. Fue una experiencia interesante porque ya había perdido ese. Llevo a mis hijas, pero no tan chiquita y esperaba. No, Hannah, pórtate bien. Siempre me decía, sí, Señor. Era una de las palabras. Me hacía sentir así pavor. Pero sí, sí, Señor. Pero no me estés viendo el pelo, Hannah. O no, no, Señor, claro. Pero ella muy seria. Pero son cosas que te tocan la vida cuando alguien se expresa así. Enseñémosle a nuestros hijos, enséñenle a sus hijos a que lo honren, no que lo obedezcan, porque la obediencia no lleva a la honra, pero la honra sí lleva a la obediencia. Enséñenle a sus hijos a honrar la casa, a papá, a mamá, y eso va a ser maravilloso. El tercer nombre es un nombre muy lindo, que vendría siendo Yahvé. Se tiene como, no es Yahweh, eso está muy gringo, sería Yahvé, algo así, ¿verdad? Y es un nombre que podríamos decir es el nombre oficial de Dios. Y eso lo vemos en Éxodo. Cuando Moisés, ¿se acuerdan de esa historia de Moisés? ¿Y qué cuando yo vaya con quién? Con el faraón, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me mandó? ¿Y qué le dice? Él yo soy. Él es. Ese es el nombre oficial, podamos decir, como usted tiene su nombre, como yo, Armando Ruesga, bueno, José Armando Ruesga, así es el nombre de Dios, Yahvé, ese es el nombre maravilloso. Y los judíos, en cierta manera, no lo mencionaron. La palabra Jehová después se compuso porque nada más eran puras consonantes, o de hebreo puras consonantes, después se agregaron las vocales, de acuerdo al contexto era lo que se refería. Y entonces uno de los aspectos maravillosos, podemos ver esto. Dice, yo soy el que soy, el que es. Y ese es uno de los aspectos lindos, mis hermanos, que tenemos un Dios personal. No allá en el limbo, quién sabe dónde estará, que lo puedes hacer, ¿qué? Personal a tu vida. Y vemos una oración o vemos un pasaje que dice, Abba, Padre. Es bonito cómo se expresa. Y uno de los aspectos de este Dios, el yo soy, el Señor, cuando recuerda ese nombre, Yahvé, habla de Él es. Ese es su nombre, el Señor, el yo soy. Y esta es una de el que está en sí mismo, el que podemos ir ante Él y nada nos va a faltar. Y esta es una de las cosas extraordinarias.
Éxodo 3:14, ahí está la historia, si quiere ir vayamos para que la vea. Cuando Dios se le manifiesta, y a ver, casi somos muchos seres humanos como Moisés. Éxodo 3:14. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice 11, ¿eh? Entonces, Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y que saque qué? De Egipto a los hijos de Israel. Ya respondió: ve, porque yo estaré contigo y yo estaré qué? Por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado a Egipto al pueblo de servidumbre, a Dios sobre este monte. Bien interesante, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros sabemos recibir órdenes? ¿Usted cree que Moisés sabía recibir órdenes? No sabía. Lo cuestionó. Con el puro versículo 12, no tenía que haber aparecido versículo ¿qué? 13. Eso nos habla que al hombre le cuesta obedecer. Y le respondió: ve. ¿Por qué? Cosas que le está diciendo: yo estaré contigo. ¿Qué más? Yo te seré por señal que yo te he enviado. Con eso es más que suficiente. Y viene y dijo Moisés: adiós. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y digo: el Dios de vuestros padres, ¿qué? Me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntarán: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Y qué te importa, hermano? Sencillamente te estoy diciendo que ve y sácalos, que yo te voy a mostrar. ¿Qué más? Pero ¿a cuánto nos gusta que nos estén explique y explique? Nos cuesta, mis hermanos, recibir órdenes y que nos las cambien. Les dije, ¿verdad? Una faceta que tuve ahora con el pastor Ofi. No lo había conocido. Que me jalaban las riendas. Me dieron órdenes. Tragué saliva. Me acalambré un poco. Y que deme tiempo. Sí, sí, sí. No es fácil obedecer. Ya estoy grandecito. Que me den órdenes. Pero, ¿qué sucedió? Vino la orden. Y como entonces respondió Dios a Moisés. Dios es Dios amoroso. Entiende a sus hijos. Eso está bien. No voy a pelear contigo porque eres necio, hermano. Pero ahí va. ¿Qué dice? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel. En otras palabras, yo soy Yahweh, o Yahweh, o Yahweh. Ese es mi nombre. ¿Algo más, Moisés? ¿Qué quieras saber? Ese es mi nombre. Y cuando vemos esto, podemos ver a un Dios que, mis hermanos, personal. A un Dios íntimo. Papás, ¿cómo se sienten cuando sus hijos les dicen papá? ¿No sienten bonito? Claro. Ya mis hijas casi no me dicen, pero cuando me dicen papá, se siente bonito, te vibra todo por dentro, te sientes así como que no cabes en el plan de tierra. Así que los que estén grandotes, tienen a su papá, díganle papá. Yo sé que a veces les decimos el apodo de cariño, todo, mi viejo, lo que sea, pero esa es la palabra padre, papá. Es algo que usted va a honrar. Yo sé que su padre tiene un nombre, pero más que ese nombre, el título que pesa es la palabra papá. Tiene algo poderoso. La palabra padre o la palabra madre. Es algo maravilloso. Si tiene a sus papás, sí, llámenle por su nombre, pero siempre agreguémosle la palabra padre, madre. Eso honra mucho. ¿Y por qué digo esto? Cuando usamos y vemos aquí que Dios le contesta a Moisés. Ok, ¿quieres saber en qué nombre vas? ¿En el nombre de qué? De Yahweh. Les está hablando de un Dios personal, con el cual pueden tener ¿qué? Una relación, con el cual se pueden identificar, con el cual pueden tener una intimidad. Y esa es una de las cosas maravillosas de poder conocer a este Dios maravilloso. Cuando vemos este nombre, podemos ver
y podemos entender un Dios de pactos, porque es un Dios de generaciones, que les dijo a todos por él, Dios de tu padre Abraham, Isaac y de Jacob. Hoy se cumple, ¿qué? Esta promesa. Por eso dice que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por eso Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el único Dios verdadero. Y eso, mis hermanos, nos trae identidad como hijos de Dios. Esto me hace entender que no camino solo en esta tierra, que camino con el Dios que Elohim, con el Dios Adonai, pero sobre todo que camino que es Yahweh, que es personal y que está en esos momentos difíciles en mi vida. Pero no estamos acostumbrados a mencionar estos nombres porque no sabemos lo que significa. Y a veces usamos nada más la palabra Dios, que no está mal, pero tiene un peso diferente cuando tú usas y dices, tú eres, ¿qué? Mi Elohim. Tú eres mi Adonai. Pero sobre todas las cosas, tú eres Yahweh en mi vida. No estoy diciendo que no vamos a ser judíos, pero es bonito conocer los nombres y saber qué significa, para que cuando oremos o nuestras oraciones sean bien intencionadas y entonces poder entender juntos que si decimos que si Dios es primero, ¿qué? Buscaré crecer para poder servir. Y a veces podemos decir, ay, yo crecer, servir. Si conozco a este Dios, Elohim, Él me va a dar la fuerza porque Él es poderoso. Si conozco a este Dios, Adonai, significa que Él es Señor y por ser Señor, yo me lo voy a cuadrar y Señor, yo te quiero servir. Quiero servir a este Dios. Pero saber que está allá, que ese es su nombre. Mis hermanos, conocer los nombres de Dios nos lleva a vivir y a tener un entendimiento diferente ante las circunstancias. Muchos lo usamos en cosas de mi mamá, no lo usaba en muletilla. Cuando digo mi mamá, bueno, unos van a entender, tengo dos mamás en la vida real. Una ya partió con el Señor y la otra está aquí. Crecí con mi abuela, pero hasta la fecha, yo creo que vamos, ahora así con ese cuando mi mamá me refiere a veces a mi abuela que ya está con el Señor. Pero tenía mi mamá esa frase cuando pasaba un peligro, siempre algo en carretera, en lo que sea, siempre le escuchaba decir la sangre de Cristo. Lo primero que, y a veces uno que dice, sácalo, niño, ¿verdad? Y eso era algo que me marcó a mí mucho, la sangre de Cristo. Y hasta hay un canto que dice, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer. Y sí, y es real, es eso. La Biblia lo dice. Pero eso es bien importante, mis hermanos, que usted conozca los nombres de Dios. Y yo también los conozco. Y no nos olvidemos que tenemos un Dios que es todopoderoso. Que tenemos un Dios que es Señor de señores y Rey de reyes. Y que tenemos a Yahvé, el que es. De cierta manera está diciendo, yo soy el que. Está diciendo, yo soy el que soy. Es el que puedes tener esa intimidad, esa relación, esa cercanía. Así cuando te diriges con alguien y esa persona te va a entender porque te estás dirigiendo así, puedes acercarte a Dios. 3 nombres de Dios que quería dejarles hoy en esta noche, para que usted lo viva en su diario vivir, saliendo de esta puerta, saliendo de aquí. Y a veces que está el tráfico, ¿verdad? Nos ha tocado. Y si se viene por este lado, por la terracería, que están las segundas, y luego le dice, ¡ay, que no! Ay, Señor, dame el poder para aguantar el tráfico. Dame la fuerza que necesito para soportar a mi jefe. Porque a veces hay jefes complicados, ¿verdad? Pero también yo sé que tú eres el Señor. Que arriba de mi jefe estás tú y mejor te volteo a ver a ti y empiezo a bendecir a mi jefe. Ore por su jefe. Alguien nos contaba una historia. No sé quién fue.
que estuvo orando por su jefe para que el Señor lo cambiara. Si alguien puede aquí, me dice, porque no recuerdo. Pero no oraba porque lo corrieron. Pero resultó resalta que ¿qué? Lo corrieron. Dice, pero pastor, la verdad esa no fue mi oración. No, yo te creo. Pero créame, pídale a Dios por su jefe. Aunque sea así, ore por él, bendígalo. Porque entiende usted que él no es Señor. Él está abajo de su Señor. Y hay que orarlo y bendecirlo. Y Dios, ese Señor que usted tiene, se va a encargar de su jefe. Porque es el Señor de señores. Ore por sus autoridades, oremos por nuestras autoridades, por nuestro alcalde, por nuestro presidente, gobernador. Porque le estamos al jefe de jefes para que cambie. Vienen elecciones, mis hermanos. Pedimos libertad, pedimos muchas cosas y votamos por los que menos tenemos que votar. Los que menos aman a Dios. Los que van en contra de muchas cosas de la escritura. Abiertamente. Ya no hay que darle vuelta al cassette para que escuche. ¿Se acuerdan de eso? Ya es directito. Y oramos, Señor, y votamos por los que no tenían. Los que van en contra de la familia. Los que van en contra de la vida. Cuidado, mis hermanos. Luego después estamos pidiéndole al Señor y señores que tome el control. Señor y Señor de señores, pidamos discernimiento para que nos muestre por quién tenemos que ver. Hasta en eso es bien importante. Como cristianos, mis hermanos, orar por quien va a ser el nuevo alcalde, presidente, es para que entienda que él está abajo del Señor. Y que si está ahí, es para que Dios se mueva. Pero escogemos siempre a quienes, a los más pecadores, a los más corruptos, a los más que no tienen de usted temor de Dios. Tengamos cuidado. Tenemos a un Dios poderoso. Cierra tus ojos y inclina tu cabeza. Señor, gracias. Gracias, papá, por lo que tú haces. Gracias, Dios. Gracias porque eres nuestro Elohim. Gracias porque podemos entender que eres el Señor de señores, el Todopoderoso, porque eres nuestro Adonai, el Señor. Señor, perdónanos por las veces que no te hemos honrado, por cómo te hemos tratado, por cómo nos hemos comportado delante de ti, no respetando, no honrando tu nombre, que es Adonai, y saber que eres nuestro Elohim, que nos sostienes, que eres poderoso, que eres grande, fuerte, y estás al tanto de nosotros. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por escuchar. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales para que estés al tanto de nuestras próximas actividades.